Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Turameji viaja a Kmodina para ayudar a los Mole Historia. Se ha revelado que Turameji viajó a Imodina y que fue él quien enseñó a los alufas el arte que practican aún hasta nuestros días. Antes de partir, Turameji consultó a un grupo de babalawos, sacerdotes de Ifa, llamados Rururulaha, Rururulohun, Ohobolohun, Agbada Mofi Odo Nifelo Agbada, Awon Lon Adifa Fun Turameji Nihotofo, Ra Awon Alufa Jadeninu Odu Ale. Estos fueron los sacerdotes de Ifa que hicieron la adivinación para Turameji cuando estaba por sacar a los mole, seres divinos, de la cueva. Se le aconsejó ofrecer un chivo a Esú, debido al evangelio que debía predicar en una tierra desconocida, Ilu Aimon. Tras viajar durante mucho tiempo, comenzó a preguntarse si realmente tenía una idea clara de a dónde se dirigía. Al no encontrar respuesta a su duda, decidió regresar. Lo acompañaban 16 sacerdotes de Ifa y algunos sirvientes. Aunque llevaban comida para 3 meses, las provisiones comenzaban a escasear. Esa noche, Runmila se le apareció y le dijo que los habitantes del lugar al que se dirigía ya lo estaban esperando. Le dijo que debía viajar durante 300 días y 300 noches, y le aseguró que tenía mucho que hacer, no solo en el camino, sino también una vez que llegara. También le prometió que no les faltaría nada durante el trayecto. Mientras tanto, Turameji había atravesado todos los bosques y se encontraba ahora en un terreno escarpado, por lo que decidieron descansar al pie de una roca inmensa. Mientras descansaban, escucharon voces, como si vinieran de quienes habitan debajo de la tierra. Turameji organizó de inmediato una expedición hacia la roca, donde descubrieron una abertura. Unas huellas entraban y otras salían. Se sentó junto a la roca para observar lo que sucedía, y no pasó mucho tiempo antes de que viera a algunas personas saliendo de lo que parecía una cueva. Se sorprendieron al verlo, ya que creían ser los únicos habitantes del mundo. Ni Turameji entendía el idioma de ellos, ni ellos el de Turameji, pero de alguna forma lograron comunicarse. Pronto quedó claro que Turameji y los suyos buscaban alimento. Decidió consultar con ellos y rápidamente se dio cuenta de que tenían un problema. Preguntó por su jefe, quien, una vez presentado a Turameji, le reveló que la razón por la que había llevado a los suyos a la cueva era porque él era un eunuco. Los demás confirmaron su historia. Este problema se asocia a menudo con los descendientes del Ogbodun de Turameji, por lo que el Naifa en el santuario de Esú debe prepararse para ellos con un chivo, mediante el cual sus problemas serán resueltos. Turameji le dijo al hombre que el pap Akaru, que bebía regularmente, era la causa de su impotencia, y le ordenó que dejara de beberlo. Luego se dirigió a otro hombre que se lamentaba de no tener dinero. Cuando Turameji preguntó el nombre de ese lugar, le respondieron que era la aldea de Imodina. Al segundo hombre le dijo que enfrentaba problemas económicos porque había abandonado a la deidad Sango, quien lo había seguido al mundo. Como resultado de todo esto, los habitantes comenzaron a preguntarse qué tipo de fuerza y poder le habían sido otorgados a Runmila para hacer tales revelaciones. Para demostrar su poder, Turameji comenzó a enseñarles el arte sagrado de la adivinación. Sin embargo, antes de alcanzar la perfección,
debían librar una guerra, y su líder Momodú tendría que guiarlos en esa misión. La única persona que quedó en la cueva fue la madre del líder. Turá-Mejí no se dio cuenta de que nadie se quedaría para cuidar a la anciana, por lo que él también se marchó a consultar. 31 días después de que los Mole partieron hacia la guerra, Turá-Mejí regresó a la cueva y encontró muerta por inanición a la madre de Momodú. En la pared de la cueva, ella había hecho 31 marcas para contar los días que había sobrevivido sin alimento antes de morir. No obstante, Turá-Mejí preservó su cuerpo en un secadero especial. Mientras tanto, ya había comenzado a desarrollar su finca, que dio una excelente cosecha. Tan pronto como Momodú y los suyos regresaron del campo de batalla, saquearon todas las fincas, incluida la de Turá-Mejí. Turá-Mejí entonces realizó un sacrificio para salvarla. Se le indicó ofrecerle a Esú un chivo, un gallo, una cadena y un machete. Realizó el sacrificio de inmediato. Cuando Momodú regresó y descubrió la muerte de su madre, y vio las 31 marcas en la pared, se dio cuenta de que había muerto de hambre. Casi de inmediato decretó que sus seguidores debían ayunar durante 31 días para llorar su muerte. También proclamó que este ayuno sacrificial se convertiría en una obligación anual. Existe una fuerte creencia de que la formación de Turá-Mejí a los Mole explica las similitudes entre la adivinación de Ifá y la adivinación de Alfa islámica. Los símbolos son los mismos, aunque los nombres no lo son, y ambas se basan en múltiplos de 16. Una vez hecho el sacrificio por Turá-Mejí, Esú comenzó a actuar en respuesta a la comida que había recibido. Cuando los seguidores de Momodú regresaron de nuevo para arrasar la finca, Esú ya había usado la cadena del sacrificio para colocar una trampa invisible a su alrededor. Al entrar, la trampa se activó. 7 de ellos desaparecieron en el cielo, mientras que los otros 7 cayeron al suelo. Desde ese momento, los sobrevivientes comenzaron a rezar con las manos en alto y a mirar hacia el cielo, suplicando a Olodumare que devolviera a sus 7 compañeros que habían desaparecido en el cielo.